ingresaron a esta actividad. Bueno, como todos los viernes, tenemos nuestro evento asociado al programa de formación para gerentes de la industria eléctrica nacional. Es un espacio de aproximadamente hora y media. Se les recuerda por favor mantener sus micrófonos y videos apagados y al finalizar pueden hacer sus preguntas a través del chat y nosotros las vamos a compartir con nuestro invitado. La conferencia de hoy tiene por título Control de las aguas en obras hidráulicas aplicado a grandes centrales hidroeléctricas 1. Nos acompaña el ingeniero Gerardo Chavarri. Igual nos acompañan nuestros coordinadores académicos del programa de la industria eléctrica, el profesor Gustavo González y Alberto de Lima. El profesor Gustavo le va a dar la bienvenida a nuestro invitado y posteriormente entonces damos inicio a la actividad. Profesor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia dentro del ciclo del curso de la industria eléctrica nacional. Personalmente para mí es un placer y un honor presentar al profesor Gerardo Chavarri. Con él compartimos, no aulas, pero sí compartimos tiempos en el colegio, porque fue compañero de mi hermano mayor en el San Ignacio, y después Gerardo se fue a la Universidad Católica Andrés Bello, en donde obtuvo el título de ingeniero electricista. Gerardo ha tenido una gran participación dentro del sector eléctrico, por cuanto fue el director del proyecto de Guri y el intendente general de la planta. Yo creo que muchos de los que tuvimos oportunidad de visitar a Guri mientras estábamos en la final de la carrera, tuvimos contacto con Gerardo en esa época. Gerardo al mismo tiempo fue director técnico de Yacyretá, fue presidente de varias empresas en Guayana, Baucibén, Ferrominera, también está ligado como director de construcción de Yacambú, es decir, es director consultor de la CAF y fue director tanto de Delca como de Sidor. Pues, sin más palabras que agregar, simplemente dejo con ustedes al profesor Gerardo Chavarri. Perfecto, voy a proceder entonces a comenzar con la presentación. Buenos días. Quiero comenzar esta charla expresando en nombre de todos los que integramos el equipo nuestro absoluto reconocimiento al grupo Ricardo Zuluaga y Ayesa por su importante y loable iniciativa al preparar a un grupo selecto de jóvenes profesionales venezolanos con el propósito de formar una generación de relevo capaz de recuperar y mantener el sistema eléctrico nacional. Reconozco que la mayor virtud que puede tener un viejo como yo, o como Efraín Carrera, que es más viejo que yo, pero más inteligente, es no haber perdido la facultad de aprender. Y ciertamente que hoy en día hay muchísimo que aprender. Pero en eso no podemos competir con ustedes. Y lo que nos queda es narrarles nuestra experiencia y las lecciones aprendidas, a veces a duros golpes, para no expresar con palabras más vulgares, pero quizás más adecuadas, lo sufrido en ese proceso de aprendizaje. Por lo demás, le damos gracias a Dios por habernos permitido tener tantas y tan buenas experiencias como las que vivimos por muchos años en Edelca. El objetivo de esta charla es documentarlo sobre la importancia y metodologías aplicables a la tarea de control de las aguas en las centrales hidroeléctricas que integran el CEN, que es tarea mayormente de carácter civil y debe ser tomada muy en cuenta al seleccionar, desarrollar y operar los diferentes proyectos.
El equipo integrado para asumir este compromiso está compuesto por ingenieros que hemos desarrollado la mayor parte de nuestra experiencia en Edelca, en el Caroní, pero también en otras obras y otros grandes ríos como el Paraná. En cuanto es relativo a los proyectos hidroeléctricos en el Bajo Caroní, es oportuno comentar que si bien los memorándums de diseño y demás documentos y planos relativos a las obras de control reposan en los viejos archivos de Delca en Caracas y Guayana, actualmente en poder de Corpoelec, existen publicaciones técnicas importantes producidas por un nutrido grupo de profesionales que compartimos responsabilidades en estos proyectos y fueron presentadas en congresos, conferencias y publicaciones técnicas. Y el ingeniero Zenón Prusa ha hecho un resumen con listados de referencia correspondientes a 8 archivos seleccionados y ha entregado a IESA una copia de todos ellos que estimo estará a su disposición para cualquier consulta. También haremos comentarios pertinentes relativos al proyecto Yacyretá y a la actual obra de Añacuá, donde un grupo de 4 profesionales formados en Edelca, que también participan en esta conferencia, fueron seleccionados previo concurso internacional para representar a la entidad binacional responsable y dueño de las obras. La inclusión de este tema se debe a que el río Paraná es de un caudal y dimensiones compatibles con nuestro río Orinoco. Y consideramos pertinente transmitir un mensaje a esta generación de relevo, expresando que si oportunamente logramos realizar en el pasado el gran proyecto Edelca en el río Caroní, gracias a las iniciativas de hombres insignes como el general Rafael Alfonso Rabar y nuestros directores Pedro Palacios Herrera, Rodolfo Tellería y otros tantos importantes profesionales fundadores, las futuras generaciones en las que ustedes con seguridad tendrán un rol protagonista, deben llevar adelante otros proyectos no menos importantes, tales como el sueño del doctor Rafael de León, el proyecto Orinoco, que sería destinado a la navegabilidad y control de inundaciones del río, su eventual aprovechamiento hidroeléctrico binacional en Cabecera, en los Altos de Ature y Maipure y en el Inferno, y la responsable utilización de su delta, constituido por grandes extensiones de tierra, que son un inmenso recurso agrícola y ganadero para nuestro país. La utilización de dicho delta debe ser racionalmente planificada y programada mediante modelos matemáticos que asocien las variables hidrológicas, incluidas las mareas, y las características geomorfológicas de los suelos y caños para desarrollar importantes proyectos agrícolas, pesqueros y ganaderos, lo cual no hemos logrado aún los profesionales de nuestra generación. En cuanto al Caroní, el proyecto Tayucay es el aprovechamiento más probable a mediano plazo del inventario remanente. Existen diversas publicaciones
relativas a la prefactibilidad del proyecto. La primera de las cuales se hizo por iniciativa de ELCA en el 2002 y la última más actual en el 2019, cuyos autores fueron Zenón Prusa y Pascual Pegaso, con quienes hemos formado equipo desde hace muchos años, y el próximo viernes ellos presentarán detalles del estudio que ellos hicieron. Se trata de un aprovechamiento de 2.450 megavatios en el Alto Caroní, a solo 18 kilómetros de la cola del embalse de Guri en San Pedro de las Bocas. El sitio de presa. En el sitio de presa, el río Caroní tiene un caudal promedio de 2.350 metros cúbicos por segundo. La hidrología determina un PMF 22.500 metros cúbicos por segundo y un caudal de riesgo durante la construcción de 9.600 metros cúbicos por segundo a los efectos de desvío. Los estudios de prefactibilidad propuestos presentan una obra de tipo convencional ubicada aguas abajo del cañón, muy similar a las construidas en el Bajo Caroní, con una presa, un aliviadero y una central con 7 unidades de 350 megavatios. El esquema de desvío y control de las aguas propuesto contempla un largo canal lateral, la margen izquierda, que requiere ser excavado y posteriormente cerrado. Adicionalmente, se requieren atavías para protección del recinto de construcción con ductos y compuertas de fondo. Se estima que el costo de esta alternativa está en el orden de 2.300 a 2.400 dólares por kilovatio, lo cual es alto, en particular por las limitaciones ambientales a que está sometido el proyecto. En mi opinión, dadas las características del sitio, se justifica analizar una alternativa de tipo underground, similar a las construidas en muchos otros países, y destacamos la mayor de todas ellas, que es Churchill Falls, en Terra Nova, Canadá, que tuvimos oportunidad de visitar durante su construcción hace más de 40 años. Aquí vemos un croquis que es simplemente una expresión de una idea. Esta alternativa permitiría construir una presa más corta y simple de RCC en el cañón, RCC macizado en el cañón, aguas arriba, incluyendo el aliviadero. El cierre y desvío se efectuaría igualmente aguas arriba, desviando las aguas mediante 3 a 4 túneles grandes de aproximadamente 70 metros cuadrados de sección y 600 a 800 metros de largo, desarrollando el resto de las obras en túneles y cavernas dentro del propio cañón. Estas son dos posibles alternativas. Sería también requerido excavar 7 tomas subterráneas que conduzcan el agua a presión a una gran caverna semi-subterránea con acceso superior de aproximadamente 200 metros de longitud, 30 metros de ancho y 40 metros de alto. Finalmente,
serían también excavados los espacios para las cajas espirales, tuberías de aspiración y descarga. Lo anterior implica la excavación subterránea de no menos de 700.000 metros cúbicos de roca, cuyo costo sería muy dependiente de su calidad y podría variar entre 50 y 150 dólares al metro cúbico si es o no autoportante y garantizadamente estable. No obstante, reduciría mucho las costosas obras de concreto y eliminaría la mayor parte de las ataduras y cierres. En nuestra opinión, esta alternativa es solo viable si se confirma mediante una amplia y cuidadosa exploración la calidad de la roca, que debiera ser gneiss granítico, compatible con la geología de Guri y del Bajo Caroní, donde ya hemos realizado excavaciones de galerías de drenaje con facilidad y éxito. De hecho, Churchill Falls tiene también una geología muy favorable y similar al escudo de Guayana, que por lo visto aflora también en Terranova, con el mismo tipo de gneisses. Esta alternativa underground, condicionada a una geología favorable garantizada, pudiera reducir los costos y los requerimientos de mano de obra y campamento de proyecto en un sitio que desde ese punto de vista es aislado. También consideramos oportuno hacer algunos comentarios pertinentes respecto a dos obras importantes inacabadas, como son Yacambú y la Central de Tocoma. La historia y característica del proyecto Yacambú, que ha sido por décadas causa de grandes expectativas y frustraciones en el estado Lara, especialmente para los agricultores del Valle de Quibor, fue objeto de una reciente y brillante conferencia del ingeniero Rafael Guevara. Y en el contenido de dicha conferencia se describen las obras ejecutadas y remanentes. El único comentario adicional que consideramos oportuno añadir es el siguiente. Si bien el túnel de trasvase fue excavado tras una epopélica campaña por tratarse quizá de uno de los más difíciles del mundo, debido a las extremadamente desfavorables condiciones geológicas de la zona, es necesario repararlo, completarlo y hacerlo operativo, lo cual, a nuestro juicio, implica darle un recubrimiento positivo a todo lo largo, con concreto vaciado en sección circular y un blindaje en el portal de salida, tal como lo describió el doctor Marulanda, consultor de la Corporación Andina de Fomento, en su informe que data de más de 9 años. Pero el tema sigue vigente y todavía está en discusión. No tomar en cuenta esta importante opinión y poner en servicio el túnel con una protección insuficiente podría generar un problema como el recientemente experimentado en el muy de actualidad proyecto de Ituango en Colombia, donde trágicamente se produjo una falla en el túnel de drenaje intermedio que provocó su derrumbe e inoperatividad. En Yacambú, el caudal que debe manejarse es de apenas 12 metros cúbicos por segundo. Ya hay buenos dispositivos de control en la toma, pero la geología y la longitud del túnel son muy desfavorables. En cuanto a Tocoma, desconocemos con detalle el estado inacabado de las obras y solo estamos conscientes de que el aliviadero está operativo. No sabemos
si total o parcialmente. Es necesario hacer una auditoría técnica si ésta no se ha hecho oportunamente para verificar que las obras de control ya realizadas y en operación permiten soportar las crecidas de diseño y en caso contrario tomar los correctivos de inmediato. En cuanto a las obras y equipos de generación, cabe expresar que si bien Tocoma ya ha requerido inversiones que posiblemente casi duplican las realizadas en Guri, terminar Tocoma reequipando la totalidad de las unidades generadoras no debería exigir inversiones adicionales mayores a $200 por kilovatio de potencia. Y sería el mejor y más rápido de los recursos para añadir algo más de 2.000 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional. Tal como se esquematiza en la presente lámina, los diversos tipos de obras a los que queremos hacer referencia en nuestra charla son los siguientes: centrales fluyentes, central de pie de presa y de conducción. Esta lámina, copiada de una interesante publicación editada en España por IDA, Manual de Energía Renovable, la cual remitimos al ingeniero Gustavo Urdaneta y a su vez a IESA, está dedicado a minicentrales, el cual es un tema del que no nos hemos ocupado debidamente en Venezuela. Y en nuestra opinión es muy importante para darle un espacio a la participación privada en la industria y para que en el futuro, una vez recuperado el sistema eléctrico nacional y nuestra capacidad de producción, tengamos alternativas para abastecer sistemas independientes con eventuales aportes de energía al sistema enérgico nacional o a sistema aislado. En este manual se siguen las pautas de IRENA, que consideran minicentrales las plantas capaces de generar con una potencia de hasta 10 megavatios y grandes centrales las que disponen de mayor potencia instalada. Una central típica para aprovechamiento de ríos no regulables, pero con características, caudal y caída favorable que justifican la inversión, tendría esquemáticamente los siguientes componentes: captación con una de derivación, una toma y una descarga ecológica aforada y un desarenador. La conducción, que tendría alternativas tales como un canal, una tubería o un túnel, según fuera requerido. El tanque de carga, la tubería forzada, la central con su subestación y la descarga. Una central emplazada en un sitio que permita la construcción de un embalse capaz de regular total o parcialmente el caudal del río tendría el esquema presa y embalse, obras de control y desvío, toma, aliviadero, tubería forzada, central y subestación y el canal de descarga. En general, las inversiones requeridas para darle factibilidad a este tipo de proyectos hidroeléctricos
debieran estar en un rango entre 1.800 y 2.100 dólares por kilovatio de potencia instalada cuando se trate de desarrollos por encima de 500 megavatios y algo más cuando se trate de centrales más pequeñas. En un país petrolero como Venezuela, las hidroeléctricas deben competir principalmente con los costos relativos a plantas térmicas a gas, que pueden establecerse con costos de inversión más bajos, pero costos operativos más altos por los combustibles. No obstante, es de comentar que cada vez más se nos informa de los avances tecnológicos en soluciones eólicas y solares, incluyendo la aplicación de soluciones mixtas en los que los embalses y las centrales hidroeléctricas en operación facilitan la costosa infraestructura de las anteriores y reducen considerablemente los costos. Lamentablemente, este comentario relativo a la factibilidad de estas inversiones es muy relativo en la triste realidad que vivimos hoy en día, porque en Venezuela es imposible darle factibilidad económica a ninguno de estos proyectos. Y esto es consecuencia de las decisiones tomadas respecto a la ley eléctrica y a la normativa y política tarifaria mantenida por muchos años, que es la principal causa del deterioro y cuasi destrucción del sistema eléctrico nacional. Es universalmente sabido que el kilovatio hora más caro que existe es el que se necesita y no se dispone. Todos aspiramos que la ley y la política tarifaria sea solidaria, en particular con los más humildes, pero no puede ser irresponsable y destructiva porque los daños son muchísimo más trascendentes que los aparentes beneficios de corto plazo. No obstante, hay proyectos como Guri, totalmente excepcionales por las condiciones naturales de los ríos y la topografía que rodea y forma parte del proyecto, que se han realizado a costos tan bajos como 580 dólares por kilovatio instalado y que por las características generales, tanto en lo relativo a hidrología, geología, sismicidad y sedimentos, pueden considerarse virtualmente eternos. Los venezolanos tenemos proyectos hidroeléctricos de alto nivel de factibilidad, construidos y por construir, que forma parte de nuestro inventario. Pero no tenemos más Guris. En una central en operación, lo fundamental es la confiabilidad y eficiencia de las máquinas y los equipos electromecánicos, la cual dependerá de la calidad, calificación y experiencia de los fabricantes y montadores, y de la responsabilidad y profesionalidad de los operadores y de los equipos humanos responsables por el mantenimiento. En general, con base en la información disponible y nuestra propia experiencia, en las referidas centrales mayores a 500 megavatios, los costos asociados al equipamiento están en el orden de 200 a 250 dólares por kilovatio e incluso pueden reducirse en las de mayor tamaño. Esto significa que dicho equipamiento no llega al 20% del presupuesto general de las obras hidroeléctricas, pero la selección, contratación, instalación
y pruebas de estos equipos es fundamental para el futuro de la planta. En contraste, las obras requeridas tanto para almacenamiento, captación, conducción y descarga de las aguas, además de las obras civiles de casa y máquina, no solo tienen un peso presupuestario más importante, sino que son mucho más contingentes en materia de proyectos, construcción y puesta en servicio, porque tienen que lidiar con más variables debido a la hidrología, topografía, geología y tecnología en el uso de materiales y equipos de construcción. Generalmente es en las estimaciones presupuestarias y en la realización de estas obras de control donde se cometen más errores que en muchos casos generan graves crisis que afectan los costos y plazos de ejecución originalmente previstos. Hechas estas consideraciones, procedemos a exponer en esta charla los temas pertinentes relativos al control de las aguas en el proyecto GURI en sus dos etapas. Y el próximo viernes, Pascual Peraza y el ingeniero Luis Nieves se ocuparán de Macagua y Añecuá en el Paraná. GURI es uno de los proyectos de mayor orgullo de nuestra generación. El proyecto nace porque un grupo de pioneros de la generación anterior identifica un recurso hidroeléctrico que representa un tesoro para nuestro país y decide evaluarlo, explorarlo a los efectos de planificar su aprovechamiento, el cual se inicia formalmente en el año 1953. GURI es un modelo de planificación sin precedentes, porque realiza la obra hidráulica más importante en nuestro país por etapa y pone en servicio la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo en forma compatible a la capacidad de un país aún limitado, pero en vías de desarrollo, que es capaz de utilizar y financiar. No existe otra obra de características similares, donde una presa de 120 metros de altura y una central de 2.000 megavatios, que ya en su época, en los años 70, constituía un recurso fundamental para el sistema eléctrico, es realzada a 50 metros y ampliado su equipamiento y potencia hasta 10.000 megavatios, sin interrumpir y afectar el servicio, utilizando todo el potencial del río Caroní y toda su capacidad de regulación, en beneficio de futuros proyectos aguas abajo, que hoy en día, con excepción del inacabado Tocoma, ya están construidos e incorporados al actual sistema eléctrico nacional. Lo primero que un proyectista de obras hidráulicas hace cuando recibe el compromiso de realizar un proyecto es establecer, mediante memorándum de diseño, los fundamentos, hipótesis y cálculos que bajo su responsabilidad deben ser utilizados para garantizar la seguridad y eficiencia de dicho proyecto. De ahí en adelante derivan los estudios, la exploración, la ingeniería básica y de detalle, las especificaciones técnicas y en general todos los ingredientes que permiten planificar,
detallar, presupuestar, programar y realizar las obras eficiente y responsablemente. Estos estudios requieren la implantación de estaciones de medición y la movilización de profesionales y equipos para investigación y para determinar los parámetros de diseño. En conferencia anterior dictada por el ingeniero Carrera, se describió con detalle las estaciones y secciones aforadas en el Alto y Bajo Caroní requeridas para conocer la hidrología del río. Pues bien, uno de estos memorándum de diseño, íntimamente ligado con nuestro tema, es el relativo a la definición de las crecidas de diseño, el PMF o máxima crecida probable, que debe ser controlada efectivamente por la central una vez terminada y en servicio. De esta definición dependerá el diseño de las obras de control requeridas por el proyecto. No obstante, es fundamental que los responsables del sistema y los operadores de las plantas conozcan muy bien de la existencia y las capacidades de estas obras de control y se responsabilicen primero por la confiable y permanente operatividad de los equipos asociados. Segundo, por los procedimientos operativos previstos en caso de contingencia. Y tercero, por disponer de una información hidrológica y climática permanente que les permita conocer con alguna anticipación el comportamiento del río y de la cuenca y planificar las eventuales acciones requeridas. También es importante determinar en forma técnicamente justificada la crecida de riesgo durante la construcción, que debe ser controlada por las obras temporales para el desvío del río y control de las aguas. De esta manera y esta tarea serán responsables tanto el proyectista como el contratista que las ejecute, y el factor experiencia es fundamental para ambos. Estos parámetros son determinados por hidrólogos especializados que tienen una información climática e hidrológica suficiente para determinar las hipótesis relativas a precipitaciones, cuencas, hidrogramas históricos y así determinar los riesgos calculados y los caudales que responsablemente pueden ser asumidos tanto temporalmente durante la construcción como permanentemente durante la operación de la central. En el caso singular de Guri, etapa final, los criterios resultan más rigurosos porque la obra en construcción es también relativa a una central en operación. Los estudios hidrológicos son también fundamentales para calcular el potencial energético del proyecto y anticipar el comportamiento del embalse y de las obras de regulación. En la historia hidrológica del río Caroní, previa a la terminación de las obras, consta que la crecida máxima experimentada ocurrió en el año 1976, con un caudal registrado entre un mínimo de 12.000 metros cúbicos por segundo y un máximo de 18.000 metros cúbicos por segundo por un periodo de 2 semanas. La crecida de diseño, cuyo control es obligatorio desde la puesta en servicio de las obras
correspondiente a la primera etapa, es decir, Guri 1, y permanecerá vigente mientras Guri y los demás proyectos del Bajo Caroní permanezcan en servicio, consiste en la composición de 3 crecientes. La primera creciente antecedente, el PMF, con un pico en el orden de 48.000 metros cúbicos por segundo, y la creciente consecuente. Las 3 hipotéticamente combinadas en un periodo de varias semanas, que a juicio de los hidrólogos es el límite de lo probable bajo términos científicamente sustentables. Esta crecida sería controlada en Guri 1 por la combinación de la capacidad de descarga del aliviadero, que es de 29.000 metros cúbicos por segundo, la capacidad de retención del borde libre del embalse, que tiene una altura de 2 metros en la presa de concreto y de 5 metros en las presas de enrocamiento, y finalmente el vertedero de emergencia, que fue un dique fusible erosionable con una potencial capacidad de descarga de 10.000 metros cúbicos por segundo. En cuanto a la crecida de riesgo durante la construcción, que solo es aplicable a las obras de Guri en la primera etapa, esta fue determinada como la correspondiente a un periodo de retorno superior a 50 años y fue dimensionada en términos superiores a la máxima histórica a que nos referimos en un principio. En un río tropical caudaloso como el Caroní, con un promedio de 4.800 metros cúbicos por segundo, cuyo hidrograma depende de la ubicación de la convergencia intertropical y los alisios, hay 2 periodos climáticos bien determinados y que generalmente se extienden desde mayo a noviembre, que es el lluvioso, y viceversa, que es el seco. Generalmente se planifican los cierres y desvíos del río necesarios para desecar los recintos y construir las obras en los meses de febrero y marzo, cuando los caudales están por debajo de 1.000 metros cúbicos por segundo. Como ya mencionamos, las estructuras, equipos y procedimientos requeridos para desvío y control del río durante la construcción de estas obras deben asumir el riesgo correspondiente a la crecida determinada, es decir, 50 a 100 años de periodo de retorno. Pero el cierre del río es generalmente una responsabilidad del contratista. En el caso de Guri 1, el consorcio Guri, contratista de las obras, planteó y ejecutó el esquema siguiente, que describiremos con ayuda de los testimonios fotográficos anexos. Primer término, se realizó la excavación de un canal en la margen derecha del sitio de Guri, capaz de controlar la crecida del riesgo durante la construcción. Y en esta foto vemos la primera bonadura. Inmediatamente se construyó un ataguía de celdas de tabla estaca en el estribo izquierdo del canal para protección por erosión del recinto requerido para construcción de las obras. A continuación, se procedió con el cierre del río
en las condiciones hidrológicas más favorables posibles, mediante sistemas conocidos como avance frontal, utilizando la roca y eventualmente hecha en collares con guaya y por supuesto los equipos pesados disponibles. Originalmente esta última operación de cierre fue programada mediante la construcción de una doble ataguía capaz de reducir el resalto en la brecha final a no más de 5 metros de altura, que sería el rango convencional de límite para vencer la fuerza de la corriente con elementos y rocas más pesadas, pero de una manera convencional. Como testimonia la foto anexa, en marzo de 1964, el Caroní tuvo el caudal histórico más bajo, de apenas 200 metros cúbicos por segundo, y el contratista, con una operación rápida, bien programada y ejecutada, logró cerrar el río con una sola ataguía, desviarlo y, tal como se aprecia en la próxima foto, se le dio a las obras de control las características y dimensiones requeridas. Aquí vemos el río desviado en la margen derecha. Aquí vemos en la protección con la ataguía de tabla estaca, de celda de tabla estaca. En el estribo izquierdo, la ataguía de cierre de tierra para proteger pues el recinto desde el cual se construyeron la presa y todas las obras principales, para lo cual se estableció también un permanente sistema de control de filtraciones y disposición de las mismas. En adición, se construyó un puente Bailey, que aquí se ve, para comunicar pues, a los equipos con el estribo derecho, en el cual posteriormente se realizaron obras también de cierta importancia. En general, el layout de las obras de primera etapa es el que se muestra en esta diapositiva, copia de lo publicado en ICON, Chavarri, Castillejo, Luis Coloman, en New Delhi en 1979. Como muestra, pues, esta lámina, los elementos civiles y fundamentales de estas obras de primera etapa están numerados y consisten en el aliviadero con 3 canales y 9 compuertas radiales de 15 por 22 metros, una capacidad de descarga de 29.500 metros cúbicos por segundo. Los canales tenían un rápido con pendiente variable de acuerdo con la topografía natural, terminando cada uno de esos canales en un disipador tipo salto en esquí, que quedaba sumergido por el agua, pues, del canal de descarga. También se previó pues la construcción de la casa de máquinas con 10 unidades generadores, la presa de gravedad de concreto masivo que incluía 7 conductos de desviación
y su respectiva descarga de fondo, equipados con 14 compuertas deslizantes de tipo Caterpillar. En los estribos estaban dos presas de enrocamiento, izquierda y derecha. Por cierto, la experiencia de Delca con la construcción de presas de materiales sueltos con enrocados y suelos residuales en Guayana se remonta a 1955, cuando se inició la construcción de los diques de cierre y ataguía del proyecto Macagua 1, en el cual se colocó pues 4.220.000 metros cúbicos de tierra y enrocamiento. Durante esta primera etapa del proyecto Guri se colocaron aproximadamente 2.900.000 metros cúbicos de relleno en diversas estructuras, especialmente en los diques de cierre. El diseño de estas obras tomó en consideración su futura ampliación. Siguiendo con el tema de nuestra conferencia, mostramos la foto 5 y 6 que muestran el estado de las obras en 1967, cuando ya la presa y los conductos de desviación estaban en condiciones de redesviar el río. Esta foto muestra la taguía de cierre en el canal derecho que permite, la taguía de cierre del canal derecho que permitió pues redesviar fácilmente el Caroní con la contribución de los 7 conductos, los 7 descargas de fondo que se dejaron en el cuerpo de la presa. La próxima foto nos muestra el estado de las obras en 1968 y el control de las aguas, muestra el control de las aguas, las descargas, antes del cierre de las compuertas y del embalse del lago. A fines del año y del periodo de aguas altas, la obra civil ya estaba virtualmente terminada, al igual que los montajes de los equipos electromecánicos correspondientes a las 3 primeras unidades. Y fue oportuno programar y cerrar las compuertas de los conductos de desviación para producir el embalse. Lamentablemente el cierre no fue exitoso. El traqueteo del flujo a través de los conductos dañó seriamente las cadenas de las compuertas y previas muchas pruebas, todas ellas fueron sustituidas por vigas de madera recubiertas con teflón. Pues bien, el cierre no fue 100% exitoso y quedaron 2 de las 14 compuertas solo parcialmente cerradas, con orificios respectivos de 3 y de 6 metros. Las otras 12 compuertas sí cerraron herméticamente y permitieron el llenado del embalse, pero al mismo tiempo la descarga no controlada de las 2 compuertas no cerradas
generó un flujo que llegó a una descarga de 2.000 metros cúbicos por segundo, con características destructivas por efecto de cavitación, muy en particular en uno de los conductos. Las consecuencias de este grave incidente causó costosas acciones correctivas que duraron más de un año y nos hicieron pasar por graves momentos y preocupaciones hasta que finalmente fueron superadas. Este incidente dejó lecciones recogidas por todas las publicaciones técnicas, las cuales determinaron pautas de diseño para todos los grandes proyectos futuros, incluyendo Itaipú, en los cuales se especificó requerimientos en la guía y mecanismos operativos de las compuertas de fondo para evitar problemas como el que tuvimos en Guri, incluyendo dispositivos de presión para garantizar los cierres. Y aun cuando vivimos esta experiencia y tenemos detalle de todos los esfuerzos y del viacrucis que nos tocó pasar, solo podemos en esta conferencia describir los detalles principales. En primer término, debemos mencionar que la gravedad del problema fue bajo la responsabilidad del contratista, pero con graves implicaciones para Edelca, ameritó la designación de un board de consultores de mucho prestigio, en el que destacamos muy particularmente la contribución del ingeniero Barry Cook. El general Rafael Alfonso y el doctor Palacio convocaron e invitaron a una comisión del Colegio de Ingenieros de Venezuela para conocer, opinar y hacer seguimiento a las acciones requeridas para evitar daños de gravedad en la presa. El flujo del orificio más corto de 3 metros fue controlado mediante la inserción de un tapón de acero que permitió la retención de piedras grandes y el control del flujo. No obstante, el flujo por el orificio más grande no logró controlarse cuando se colocó un tapón de acero de más de 100 toneladas y se fabricaron y volcaron al fondo del embalse múltiples dispositivos de acero para anclar y retener collares, vagones y cestas. Aquí vemos cestas, vagones, con mallas antitorpedo traídos por Edgar Kaiser a instancia de los requerimientos de los consultores. Es oportuno comentar que Barry Cook, que aquí lo vemos, el personaje, propuso la construcción de una tarea sumergida, como la que se muestra en el croquis, e hizo la predicción: yo caminaré por el fondo del embalse. El croquis esquematiza la compuerta no cerrada, el tapón, las rocas para controlar la fuerza del flujo, la taguía, y esquematiza también la burbuja de aire que fue necesario producir para que pudiera haber acceso al conducto y este fuera taponado en concreto. Para mantener esa burbuja hubo que instalar y mantener unos drenajes tales que permitían que la percolación por la tarilla fuera más lenta que el drenaje y se mantenía pues
la burbuja y la accesibilidad al conducto. Para abreviar el relato, basta referir que en el proceso de lidiar y controlar el flujo a punta de roca y dispositivos de acero, perdimos la compuerta de 12 metros, lo cual temimos durante el proceso, pero solo confirmamos cuando finalmente logramos acceder al fondo del conducto. Esta grave situación hizo casi imposible el control del agua, pero una operación casi desesperada que maximizó los dispositivos de defensa y que testifica pues, estas fotos anexas, logró finalmente el control de las aguas del conducto al retener las piedras y permitir la construcción de esta referida ataguía sumergida y la también referida burbuja de aire. Esta foto muestra todos los dispositivos que utilizamos, tanto para anclaje de las rocas que se volcaron, como protecciones de la parte superior de las compuertas. Y esta foto muestra cómo se prepararon 30 cestas con malla antitorpedo de roca, las cuales se volcaron de una vez en esta operación final. La próxima foto nos muestra el volcado del material sucio para construcción de la taguilla sumergida y finalmente nos muestra el flujo controlado en los dos conductos donde estaban esas aberturas, pues, esos orificios, pues, en las compuertas. Al lograr, pues, la obturación del conducto, posteriormente, con concreto masivo e inyecciones de contacto para sellado, al igual que lo que hubo que hacer en todos los otros conductos, en la totalidad de los conductos, como operación final, se hizo el llenado de los drenajes de 70 pulgadas, los cuales se hizo con bombas de concreto de alta presión que tuvieron que vaciar, pues, y rellenar el tubo con contra la carga del embalse. Y por supuesto, una vez que se obturaron estos tubos, se produjo el blowout de la burbuja de aire y se normalizó la condición operativa de las obras, pero para ese entonces ya estaban obturados, rellenos de concreto, todos los conductos. Estas fotos, que son realmente de alguna manera históricas y dramáticas, dan testimonio del conducto cerrado y de la magnitud del problema de suerte. Aquí vemos el conducto con el tapón de acero, sin compuerta. La compuerta, en efecto, pues se confirmó de que se había perdido. Aquí también se ven los drenajes y se ve pues la erosión causada por efecto de cavitación, el flujo no controlado, tanto en las pilas laterales como en el fondo del conducto. Este fue el final, digamos, de las obras de primera etapa.
Y terminadas estas obras de primera etapa de Guri 1, incluido el grave episodio narrado, se procedió a la ampliación de la casa de máquinas de 3 a 10 unidades generadoras. Esta importante obra fue ejecutada por un consorcio 100% nacional, formado por las empresas Precomprimido, Edifica y Guinan y Brillenburg. Y como en toda obra importante, el consorcio enfrentó y superó muchas dificultades a lo largo de más de 4 años, pero concluyó las obras con resultados plenamente satisfactorios. Y aquí en la diapositiva vemos uno de los protagonistas más recordados por esta y otras grandes obras, como lo fue el ingeniero Juancho Taola. La obra más importante para el control de las aguas durante la construcción fue la ataguía de celdas de tabletacas, que aquí la vemos, la cual protegió el recinto requerido para la ampliación de la casa de máquinas y para la puesta en servicio de las 7 unidades adicionales. Esta ataguía se trataba de 10 celdas de 20 metros de diámetro y de altura variable entre 20 y 25 metros, las cuales estaban conectadas, impermeabilizadas en el fondo y rellenadas de arena. Durante su ejecución se requirieron descargas permanentes por el alivero superiores a las requeridas para mantener operativa la central de Macagua, que era un mínimo de 1.200 metros cúbicos por segundo, mientras que en los periodos de aguas altas las descargas fueron superiores en algunos casos a 10.000 metros cúbicos por segundo. Al final de la obra, esta ataguía debió ser 100% removida para no interferir, aquí vemos los restos de la ataguía, para no interferir con la descarga de las unidades y la eficiencia de las máquinas. Como comentario al margen, es oportuno indicar que en un principio el proyecto previó la instalación y puesta en servicio de 10 unidades de 185 megavatios de potencia cada una, las cuales requerían de un módulo civil de 23 metros, tanto en los monolitos de la presa, en la toma, como en la casa de máquinas. Estas unidades eran el tope de la tecnología para ese tiempo. Sin embargo, durante el periodo de construcción de la primera etapa de Guri, hubo importantes avances tecnológicos y el proyecto original fue revisado para instalar unidades de 225 megavatios en las 3 unidades adyacentes, es decir, las 4, 5 y 6, y 4 de 400 megavatios en las unidades 7 a 10, pero todas ellas adaptadas al mismo módulo civil original de 23 metros, ya construido en la presa y en las 3 primeras unidades, que no podía ser modificado. De esta manera, se logró un incremento en la potencia de la casa de máquinas número 1 de los 2.000 megavatios originalmente previstos a 3.000 para la carga final, de la etapa final, con una mínima inversión adicional, y esto fue gracias a una adecuada planificación
y actualización del proyecto. Durante este lapso de ampliación entre 1968 y 1978, el aliviadero se operó permanentemente porque el caudal turbinado inicial era menor que los 1.200 metros cúbicos requeridos para operar Macagua a plena carga, y en el periodo de lluvia se requirió frecuentemente hacer descargas de más de 10.000 metros cúbicos por segundo, con velocidades la rápida del aliviadero de aproximadamente 40 metros por segundo, las cuales causaron daños por cavitación en el rápido de los 3 canales. No obstante, los mayores daños ocurrieron en el deflector del canal 2, como muestra la foto. El problema ameritó un inmediato análisis de las causas que se realizó en el laboratorio de San Anthony Falls, en Minnesota, donde se puso en evidencia las causas del problema y su correctivo, que fue la inserción de una cuña de aproximadamente 75 centímetros en el labio del deflector, lo cual fue suficiente para evitar las presiones negativas causantes de la erosión. De inmediato se procedió a la reparación del deflector erosionado y a la inserción de la cuña en los otros dos, normalizando su operación. Más adelante se consideró necesario construir en un lugar privilegiado en Macagua un modelo hidráulico a escala 1.50, modelo de Guri etapa final, para perfeccionar el diseño tanto del aliviadero como del segundo canal de descarga. Y tanto para las etapas intermedias de sobrelevación como para la etapa final, en la cual la cresta del aliviadero alcanzaría la elevación 250, fue necesario proteger los canales de los efectos destructivos de la cavitación. En la mayoría de los aliviaderos, la protección que se ha utilizado ha sido mediante concretos y acabados especiales, estructuras de acero, resinas epóxicas de alta resistencia, etc. Algunas de estas medidas fueron utilizadas en Guri, pero sin ningún efecto positivo. Los daños por cavitación son causados por el colapso de burbujas de vapor contra la superficie dura del concreto. La admisión de gas no condensado, tal como aire, en las burbujas de cavitación reduce dramáticamente los impulsos de presión causados por el colapso de las burbujas. La aireación natural se puede generar mediante una rampa y escalón, o solamente un escalón, por el cual se logra suministrar aire desde la porción aguas arriba, entre las pilas, la rampa, en los muros del rápido o las galerías de aire. EDELCA llevó a cabo ensayos en su modelo hidráulico para determinar mediante diversos instrumentos el efecto de la cavitación. Instrumentos tales como piezómetros requeridos para determinar las presiones negativas en la cavidad aireada, anemómetros para calcular la cantidad de aire que se incorpora al flujo y conocer su concentración inicial, y hidroaerómetros que se utilizan para conocer la concentración de aire en el flujo aguas abajo del dispositivo, determinándose la pérdida de aire por metro lineal.
En base a estos resultados de los ensayos, se determinó las correlaciones modelo prototipo, pudiéndose diseñar cualquier dispositivo de aireación mediante un modelo físico a escala reducida sin tener que instrumentar el aliviadero. Los resultados de los ensayos permitieron incorporar aire a toda la superficie del aliviadero de Guri. El precitado reporte ICOR New Delhi 79 describe los detalles de ambos modelos y los estudios correspondientes. Vladimir Semienkov, que era el máximo exponente de esta tecnología para la época, fue contratado en New Delhi por Edelka y se mantuvo como asesor en el board de consultores junto a personajes de la talla de Barry Cook y James Serra. Y pasamos a Guri, etapa final. La ingeniería básica del proyecto de Guri, etapa final, que es una obra de tamaño, diseño y características colosales y singulares, fue realizada en las épocas de los años 70 y 80, a continuación de Guri, para lo cual a partir del 74 se creó la Oficina y Gerencia de Ingeniería en Caracas. El trabajo principal consistió en el realzamiento de la presa y del aliviadero, la presa y el aliviadero existente hasta la cota 272, la construcción de las nuevas presas de gravedad, la construcción de la casa de máquinas número 2 y la construcción de largas presas de enrocamiento y tierra en las márgenes derecha e izquierda, además de la excavación del segundo canal de descarga y la instalación de las 10 unidades generadoras de 730 megavatios. La construcción de esta obra tomó 8 años, del 78 al 86, y es de comentar que superó graves dificultades, incluyendo el fracaso del contratista inicial de la obra. Pero repito, superó estas graves dificultades. Para describir brevemente la trascendencia del proyecto, basta comentar lo siguiente. En un proyecto y una central hidroeléctrica de las características de Guri en su etapa final, se requieren 2 metros cúbicos de agua para generar 1 kilovatio hora de energía. Esto resulta de los siguientes parámetros. Para la carga y potencia instalada de 10.000 megavatios, se requiere un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo. Se requiere turbinar un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo. Lo que significa que en una hora se descargarían 21,6 millones de metros cúbicos de agua para generar 10 millones de kilovatios hora. Es decir, la relación de 1 a 2. El embalse de Guri, etapa final, que es capaz de regular el 100% del caudal del río Caroní, que promedia 4.800 metros cúbicos por segundo, tiene una capacidad de 135.000 millones de metros cúbicos, de manera que una simple división les da idea del potencial energético de dicho embalse. Pero si hacemos referencia en forma más correcta
a las cifras que mencionaba emotivamente nuestro muy respetado y querido cofundador, el doctor Rodolfo Tellería, el potencial del Bajo Caroní, regulado en Guri y turbinado aguas abajo en 4 centrales hidroeléctricas, es de 85.000 millones de kilovatios hora por año, equivalente al que generarían muchas plantas térmicas consumiendo 177 millones de barriles de petróleo en un año. Nuestro propósito es comentar acerca de las obras requeridas, haciendo énfasis en los aspectos más relevantes relativos a control de las aguas. Y para eso vamos a utilizar algunas diapositivas del reporte R14, carrera Rodi Heisen, publicado por ICOR en 1979. Las obras de Guri, etapa final, incluyen 2 casas de máquinas de 10 unidades cada una que totalizan 10.000 megavatios de potencia con sus respectivos canales de descarga 1 y 2. Esta diapositiva muestra en forma esquemática una tercera casa de máquinas con su respectivo canal de descarga. Y en efecto, durante la elaboración del proyecto, a fines de la década de los 70, se efectuó un ejercicio que permitiera contemplar esta alternativa, pero no se hizo un estudio de prefactibilidad propiamente dicho de la misma. Una tercera casa de máquinas daría un limitado aporte energético adicional, pero el sobreequipamiento permitiría analizar la posibilidad de un uso más eficiente de la central y del sistema eléctrico. Existen precedentes importantes en otros grandes proyectos. Quizá el más importante es el Gran Culí en el río Columbia. Pero como inversión era y sigue siendo una alternativa cuestionable frente a los otros proyectos en perspectiva en ese tiempo, tales como Macagua, Carhuachi y Tocoma, y otros en estudio que forman parte de nuestro actual inventario energético. También la obra cuenta con 2 patios de distribución a tensiones de 400 y 800, 2 presas de enrocamiento izquierda y derecha con una longitud de 3.950 metros, y en las márgenes del embalse hay 38 kilómetros de diques de silla para cerrar pues el embalse a la cota 270. La construcción de estas obras de materiales sueltos en Guri incluyó un volumen de aproximadamente 79 millones de metros cúbicos entre excavación y relleno, lo cual fue un importante aporte geotécnico incluso a la ingeniería venezolana. En la obra hubo que resolver, como en toda obra, los problemas principales de las fundaciones y los estribos, que siempre se tienen que prevenir filtraciones, la resistencia de los materiales, la compresibilidad y así como la existencia de alguna falla geológica. Es pertinente el comentario que hacen los geotécnicos de que ninguna presa es más segura que su fundación. La presa de gravedad de Guri
presenta la característica de que la unión de los dos concretos existentes y nuevos se mantiene en compresión para todas las condiciones de carga, requiriendo solamente proporcionar rugosidad del talud sin necesidad de anclaje. Y se colocó un sistema de drenaje entre las dos superficies para evitar un incremento de la presión hidrostática. Se mostró que en algunos casos, mediante el preenfriamiento o el preenfriamiento a 10 grados centígrados del concreto, y en algunos casos el postenfriamiento, era posible mantener las deformaciones tanto en la presa como en el contacto entre los dos concretos dentro de valores aceptables. Aquí se muestra también el esquema de la estructura de la nueva presa y la segunda casa de máquina. La construcción de las presas de concreto con una longitud de 1.300 metros, el aliviadero y la casa de máquina requirió el vaciado de 8 millones de metros cúbicos de concreto. Y fue fundamental la construcción previa de un viaducto desde el cual las grúas pudieran acceder a todas las áreas de construcción de las presas y del aliviadero, áreas de construcción estructurales. El aliviadero con 3 canales y 9 compuertas de 15,24 metros de ancho y de 22,26 metros de alto, tenía una capacidad de descarga similar al de Guri 1 de 29.000 metros cúbicos por segundo, pero en este caso 50 metros por arriba de lo original. La ejecución de estas obras, y muy particularmente la sobrelevación del aliviadero, que de hecho es una gran singularidad histórica en proyectos hidroeléctricos, estaba supeditada a que en todo momento existiría control de la crecida máxima probable y el aliviadero debería estar permanentemente en servicio. Es de hacer notar que al final de las obras de Guri primera etapa se requería hacer descargas por el aliviadero tanto como un promedio de 285 días por año, mientras que al final de las obras de esta etapa final, ese control estaba reducido a un promedio de apenas 15 días por año gracias al envase. Para elevar el aliviadero, fue necesario diseñar y programar y combinar dos elementos. Primero, la construcción y sobrelevación de las presas para el embalse progresivo de las aguas. Y en segundo término, el realzamiento del aliviadero en etapa sucesiva. Y como ya hemos indicado, manteniendo siempre en operación la capacidad de descarga combinada con el embalse para control de la crecida de diseño. El programa específico para el realzamiento del aliviadero fue concebido y diseñado en todos los perfiles
con ayuda del modelo y se ejecutó en la forma siguiente. En primera instancia fueron sobrelevados los 4 muros, laterales correspondientes a los 3 canales y las pilas intermedias, las cuales por su esbeltez debieron ser arriostradas tanto en el tope como en una zona intermedia. Se fabricaron 3 compuertas flotantes de 36 metros de altura y 20 metros de ancho. Cada compuerta pesaba 800 toneladas y estaba dividida en 3 cámaras selladas. Estas compuertas podían desplazarse en el lago como simples gabarras y mediante el llenado y drenado de sus distintos compartimentos pasaban de ser una gabarra a verticalizarse y servir de tapones. Cabe comentar que este tipo de compuerta puede ser utilizada en caso de emergencia como tapones submarinos en túneles y tomas profundas. Sin embargo, hoy en día existen sorprendentes tecnologías para este tipo de emergencias, de las cuales tenemos referencia, incluyendo la fabricación de tapones temporales de hielo y arena. La obra fue supervisada rigurosamente y realizada exitosamente en 8 etapas sucesivas, las cuales están mostradas en la diapositiva, y la realización de este trabajo tomó los últimos 3 años de construcción. Como ya mencionamos, fue necesario sobrelevar la cresta de cada uno de los canales y las compuertas en cada una de las etapas, incluyendo los equipos, los sistemas operativos. También repetimos que fue necesario programar esto manteniendo siempre 2 canales disponibles para control de las crecientes. Los trabajos de realzamiento de los 3 canales en cada una de las 8 etapas fueron supeditados a la sobrelevación de las presas de concreto y materiales sueltos derecha e izquierda. Estas presas debieron ser construidas, o sea, para arrancar con la primera operación de realzamiento, ya todas las presas nuevas debieron estar construidas hasta la cota 220, porque la cota 215 era el nivel de embalse. Pero sucesivamente el embalse y las presas fue requerido realzarlos de manera que pudieran aportar tanto el nivel de regulación, el aporte de control, como permitir también el desplazamiento de las compuertas flotantes para ir cambiando de canal en canal. Estas 2 diapositivas simultáneas muestran las 8 etapas sucesivas, que en general dejaron totalmente operativos, o sea, ya indicamos que dejaban operativas
2 canales. El primer canal intervenido fue el canal 1, condicionado a la construcción, como ya habíamos mencionado, en las presas hasta la cota 220. Posteriormente se intervinieron uno por uno en los 3 canales, pero en la secuencia 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, final. Se requirieron, como se puede apreciar, 3 etapas y 3 perfiles en los canales 1 y 3, mientras que el canal 2 solamente requirió 2 etapas. Es también de comentar que en la etapa 1, en el canal 1, se construyó el disipador definitivo, el cual se ubicó aguas arriba del que había sido construido en la primera etapa y también más arriba, es decir, para que no quedara sumergido por el nivel de las aguas de la descarga del canal. Mientras tanto, los otros 2 disipadores se construyeron respectivamente en las etapas 5 y 6 de los canales 3 y 2. Como comentario final, quiero añadir que en paralelo, durante este proceso, se construyó la segunda etapa, la segunda casa de máquinas, y se fueron instalando progresivamente las 10 unidades generadoras, de manera que las pruebas de la primera unidad puesta en servicio se efectuaron preliminarmente con cargas limitadas. Una vez concluido el proceso de realzamiento del aliviadero y del embalse, se complementaron las pruebas y en noviembre de 1986 se inauguró la planta de Curie el Gigante, una vez realizadas exitosamente todas las obras civiles y electromecánicas. Es oportuno reiterar que esto se logró en el lapso de 8 años, con récord de producción en cada uno de los aspectos civiles y electromecánicos de la obra, a pesar de que un mal comienzo obligó a Edelca a rescindir el contrato original, rescatar y continuar las obras ininterrumpidamente por un periodo de 18 meses, ejecutándolas por administración directa y finalmente recontratarlas con participación de 2 consorcios internacionales bajo un contrato de administración delegada y 2 contratos a precios unitarios con empresas nacionales en las presas de enrocamiento y tierra. En las obras civiles, los picos de producción mensual fueron de 180.000 metros cúbicos de concreto mensual y de 4 millones de metros cúbicos de relleno mensual de materiales sueltos. La excavación en roca del segundo canal de descarga permitió la disponibilidad de materiales fundamentales requeridos para las obras de concreto. Los equipos y las obras electromecánicas fueron contratados y realizados exitosamente. Y de igual manera, todos los contratiempos, que no fueron pocos, fueron superados. Al final de las obras
se dejaron espacios para darle ambientación, presencia y participación a algunos de los más brillantes expositores nacionales del arte de esa época, en particular aquellos con raíces guayanesas. Y aquí vemos la Torre Solar de Alejandro Otero, con un fuste de 50 metros de alta y dos ruedas que giraban en sentido contrario. Las dos casas de máquinas ambientadas por Soto y Cruz Díez y la Plaza del Sol y la Luna con un reloj solar diseñada por nuestros arquitectos de nuestra propia oficina de ingeniería, Esther y Lisette. Y bueno, con esto terminamos nuestra exposición y nos quedamos pues pendientes de que el próximo viernes será continuada con los proyectos en Macagua y en el Paraná. Muchas gracias. Ya está activado, ¿no? Sí, buenas tardes. Gracias, profesor, por la presentación. Vamos a dar espacio. Esta conferencia está pautada entre 12 y 2 de la tarde. Nos queda unos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas. Voy a revisar el chat para compartir con usted nuestros comentarios. Aquí tenemos algunas preguntas. Profesor, no sé si quiere decir algo antes de las preguntas o lo dejamos para el final. Bueno, me van a permitir el abuso de un comentario. Y es que conversando con mi compañero de promoción y de tareas en Guri Yacambú, Pedro Loyola, que debe estar escuchando, nos preguntamos qué tan importante era relatar nuestras experiencias en las obras y llegamos a la conclusión de que sí, que era importante, no porque las hayamos hecho, sino porque ellas, las obras, nos hicieron a nosotros. Y a otros muchos ingenieros, hoy en día regados por el mundo, técnicos, operadores, trabajadores, sindicalistas que nos ayudaron a rescatarla cuando estaban en crisis, guardias nacionales que nos cuidaron y convivieron con nosotros en los campamentos por muchos años. Nuestra generación tuvo el privilegio de crecer y educarse en el mejor país del mundo. Vivir proyectos tan importantes como los de Cebes en Guayana, los de PDVSA en La Faja, los de CADAF en los Andes, en el sistema eléctrico, los de la electricidad de Caracas, los de Lino y tantos otros. Pero ahora se requiere realizar el proyecto país, que aun cuando los ingenieros no seamos los proyectistas, lo visualizamos como un proyecto que requiere también establecer e inventariar recursos, darle un tratamiento adecuado a las fundaciones, identificar las fallas, limpiar y preparar el terreno donde se construirá el país, proveer los recursos laborales, técnicos e industriales para tener suficiente capacidad de producción y construir las bases del proyecto que serían educación y empleo. Pero los protagonistas de este proyecto no podemos ser los viejos, que sufrimos de lagunas y somos vulnerables a las pandemias. A lo sumo, seremos asesores con algunas limitaciones tecnológicas. Son los jóvenes de la nueva generación los llamados a realizar el proyecto y hay que comenzar por hacerlos regresar
porque en mi familia y muchas otras similares, de 8 nietos, tengo 6 afuera. Y ahora sí, la pregunta. Sí, profesor. Aquí tenemos una pregunta de Edwin Pérez. Dice, ¿el profesor tendrá alguna información de investigaciones que se estén realizando en Venezuela sobre un nuevo modelo de tarifas eléctricas y o energía que permita recuperar el sector? Bueno, yo no soy el más calificado para esa respuesta. El profesor de Lima y Gustavo Efraín son mucho más calificados, pero puedo hablar de la experiencia. Hemos estado estudiando proyectos en muchos países suramericanos y su factibilidad tienen siempre que ver con las tarifas. Y hemos visto como en países desde Ecuador a Nicaragua, Bolivia, se hablan de tarifas que van entre tan barato como 4 céntimos al kilovatio, 6 céntimos a 10 o 12. Pero ese es un tema muy complejo que, ya digo, tiene que ser analizado con con mucha responsabilidad y mucho cuidado, pero no se pueden perder las obras y hay que además tener condiciones para realizarlas, mantenerlas y operarlas. Esa es mi respuesta. Gracias. Sergio Marín pregunta, ¿qué relación tienen los problemas de cierre con los problemas actuales de las tomas y cierre de las mismas en Guri? Bueno, yo no creo que hay ningún vínculo entre una y otra, pero los problemas en las tomas, por ejemplo en Guri, sobre todo existen en las tomas bajas de la primera casa de máquina, porque tienen una condición relativamente anormal, porque están 80 metros por debajo del tope de las aguas y porque algunas de los elementos, las guías, los empotramientos, son susceptibles de erosión. Pero bueno, eso requiere mantenimiento y ese mantenimiento se ha hecho y es toda una historia por sí solo, pero no hay problemas que realmente tengan una condición de gravedad. Solamente requieren, sí, mucha responsabilidad por parte de los operadores. Tenemos otra pregunta, Dacio Forja. ¿Se están haciendo obras de dragado del volumen muerto de Guri? ¿Este sedimento no puede comprometer la operación de esas compuertas? No, ya explicábamos que Guri tiene unas condiciones maravillosas. Dios nos dio un regalo increíble. El río prácticamente trae muy poco sedimento. Nos preocupa la intervención en las márgenes, el oro. Pero el embalse muerto, que llegaría pues hasta el nivel de las tomas, las tomas de la casa de máquinas, uno son las que realmente están más bajas, están a 80 metros por debajo de la cota 220. Las tomas de la casa de máquinas 2 están a 30 metros por debajo del tope. Y en general el volumen, ya hablamos de que el volumen del embalse es increíble, 135.000 millones de metros cúbicos. Entonces, el embalse muerto es también muy grande y yo diría que eso va a ser eterno. No se requieren, como en otros proyectos, como por ejemplo en Tres Gargantas, en China, que es el más grande del mundo, descargas de fondo. Ok, voy a pasar entonces a una nueva pregunta. Gerardo Molina tiene un comentario.
Gran presentación e increíble trabajo de ingeniería. Les felicito. Es un honor poder recibir esta información de su parte. Mi pregunta es, de acuerdo a los análisis financieros de la época, ¿en cuánto tiempo, años, se estimaba la recuperación de la inversión? Bueno, en primer término, cuando se habló por primera vez, y ya dije que era en la década del 1950, de Guri y la planificación en 3 etapas, se estimaba pues que la última etapa sería del año 2010, por ahí, 2015. Eran 3 etapas, no 2. Y afortunadamente los cambios en los precios del petróleo, la condición del país, la capacidad de recursos, el fondo de inversiones, nos permitió revisar por completo no solamente las etapas, sino el proyecto. El proyecto original estaba supuesto a tener la cota final del embalse en la cota 263. Y eso lo revisamos y vimos que era viable llevar el embalse hasta la cota 270 con los diques de cierre a que ya hicimos referencia. Y llevar pues también la capacidad energética de 6.300 megavatios, que era lo que se pensaba originalmente, a 10.000, con un factor de planta del 60%. Es decir, hay cierto sobreequipamiento en todos los proyectos, pero es algo que es muy racional y que es muy importante también para la operatividad del sistema. En cuanto a la recuperación de la inversión, bueno, ya la inversión de Guri, el Guri es uno de los proyectos más baratos del mundo, junto con los que se hicieron en Canadá, Lagrange, el Churchill Falls, al cual hablé, pero bueno, es privilegiado, es mucho más barato que Itaipú, muchos otros proyectos, pero es una inversión que hay que todo el tiempo, no, hay que amortizar, el país tiene que amortizarla, y además las plantas tienen un costo operativo y no poder atender esos requerimientos significa perder. Ya tenemos los problemas con el sistema y bueno, con las plantas hay que cuidarlas, pues. Hay que modificar las tarifas. Voy a pasar a otra pregunta. Gerardo Molina. Disculpe. Roberto Lares, perdón. Excelente presentación, muy detallada. Mi pregunta es, ¿qué capacidad de generación se esperaba de la casa de máquinas 3 de Guri? Bueno, originalmente 2.000 megavatios, pero esa era las previsiones en los años 60, donde el módulo más grande que fabricaban las grandes empresas era de 180 megavatios. Y como ya expliqué, en la década de los 70 ya pudimos modificar sin cambiar los módulos civiles y instalar 1.000 megavatios más donde estaban previstos 2.000, subirlo a 3.000 para la carga final del embalse. Muy bien. Ofrecemos disculpas porque no vamos a continuar con las preguntas. Quedan como 2, profesor, porque ya se nos está acabando el tiempo para la parte final, es decir, sus comentarios. Voy a leer una última acá, que de Luis Cira. ¿Cuándo se ejecutaron esas obras? ¿Se paraban por falta de pago a contratistas o se ejecutaban siempre de acuerdo al cronograma? Bueno, para los constructores siempre es un gran éxito realizar las obras
conforme al cronograma o antes. Y es fundamental que se pague pues, las evaluaciones. En Guri pasamos por algunos momentos complicados, pero lo atendimos y el país, el gobierno, los gobiernos, porque Guri realmente es una obra de la democracia, de la continuidad, independientemente de las ideas políticas. Guri fue simplemente una obra continua y fue siempre bien atendida desde ese punto de vista. Bueno, hay una última pregunta de Roberto Lares, excelente presentación, muy detallada, perdón, de Diego Suárez, es que se está moviendo ¿Existe alguna publicación donde se den detalles de la sobreelevación de la presa, en especial del análisis de la unión entre ambos concretos? Bueno, ya yo les dije de que existen todos los memorandos de diseño que están en los archivos de Corpoelec, pero que Zenón Prusa ha hecho una selección de artículos que incluyen este tipo de particularidades. Hay artículos también publicados en ICOR, en el Comité de Grandes Presas, y estamos sacando copia de todos esos artículos y entregándoselos a IESA para que sirvan eventualmente de referencia para cualquiera que tenga ese interés. Muchas gracias. Voy a leer un último comentario de Lionel Ciampi. Querido Gerardo, gran presentación. Venezuela como país, por sus ingenieros, por sus estrategias, fueron ejemplos para el mundo. Me siento orgulloso de que Venezuela sea mi segunda patria. Haber trabajado y aprendido de los venezolanos, Efraín y Gerardo, entre otros, amigos míos que hoy están en Argentina. Abrazo. Leonel es un gran amigo, es un gran ingeniero, tiene una gran experiencia y va a ser expositor el próximo viernes junto con Pascual Perazo. Él se va a ocupar de Yacyretá. Gracias, Leonel. Gracias a todos nuestros participantes invitados a esta conferencia. Ya vamos a ir cerrando. Profesor, ¿algunas palabras de cierre? No, bueno, en realidad lo que tenía por dentro ya lo dije antes de empezar las preguntas, así que lo único que me queda es darles las gracias a todos. Y bueno, nuevamente sigo con el grupo junto con Gustavo de Lima, con Efraín, tratando de ayudar en lo que sea posible a esta generación de relevo y esa gran iniciativa de IESA. Muchas gracias, profesor. Por acá en el IESA, por supuesto, esta es su casa y bienvenido siempre. Los profesores coordinadores Gustavo Gonzalo, Alberto de Lima, quienes quieren darle algunas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido, la verdad, muy emotiva la presentación. Yo, como venezolano, me siento, como dijeron muchos de los participantes, sumamente orgulloso de ese proyecto tan fabuloso. Yo realmente, a través de tu charla, me he enterado del tamaño real. Pues nosotros vemos siempre el Guri como el generador de kilovatios, ¿no? Y realmente lo que hay detrás es muchísimo mayor. Agradezco enormemente tu colaboración y bueno, seguimos en contacto para el próximo viernes. 1.000.000 de gracias, Gerardo. Felicitaciones, Gerardo, por mi parte. Muy buena la exposición. Excelente. Muchas gracias a todos, profesores. Feliz tarde. Sí.